El viento incesante que barría la frontera árida entre Texas y Nuevo México en 1867 no traía alivio, solo el polvo rojo que se infiltraba en las grietas de la madera vieja y reseca de la cabaña. Zebulón, un hombre cuyas manos callosas temblaban imperceptiblemente al limpiar el mecanismo de su rifle, vivía en aquel aislamiento como un fantasma condenado a acechar su propia existencia. La luz del atardecer entraba por las tablas irregulares, dibujando líneas de sombra y claridad sobre su rostro, marcado por una barba grisácea y ojos que vieron demasiados horrores para encontrar paz en el sueño. El olor a aceite de arma se mezclaba con el olor a tierra seca y café viejo, creando una atmósfera de estancamiento opresivo. Él no esperaba visitas, ni amigos, ni redención. Esperaba apenas que el mundo lo olvidara completamente, permitiendo que su vergüenza fuera enterrada por el tiempo y por el silencio de aquel desierto implacable. La rutina de Zebulón era un ritual de vigilancia paranoica, donde cada crujido de la madera o aullido del coyote lo hacía contener la respiración, esperando el inevitable juicio que él creía merecer. Se acercó a la única ventana, una abertura estrecha estratégicamente posicionada, y observó el vasto horizonte distorsionado por el calor que emanaba del suelo. El paisaje era un océano de rocas y cactus, un lugar donde la vida luchaba para persistir contra los elementos brutales, reflejando perfectamente la aridez de su propia alma. No había honor en esconderse, él lo sabía, pero el instinto de supervivencia hablaba más fuerte que cualquier código moral que un día juró defender. Zebulón era un prisionero de su propia libertad, confinado en una fortaleza que lo protegía de los hombres, pero lo dejaba vulnerable a las memorias sangrientas que resonaban incesantemente en su mente cansada y febril. De repente, un movimiento errático en la base del cañón rompió la monotonía del paisaje estático, capturando la atención aguzada del ex sargento. Una mancha blanca, incongruente y extraña contra el rojo y el ocre del desierto, avanzaba con dificultad, tropezando y levantándose en un ritmo de desesperación palpable. Zebulón entrecerró los ojos, negándose a creer lo que veía, pues la lógica dictaba que nada tan frágil podría sobrevivir allí afuera sin protección o montura. La figura parecía luchar contra la propia gravedad, arrastrándose cuesta arriba en dirección a su refugio, guiada tal vez por el instinto o por la pura suerte de haber avistado el humo de la chimenea. El corazón de Zebulón se aceleró, no por compasión, sino por el miedo instintivo de que aquel punto blanco fuera el cebo de una trampa mayor, trayendo consigo la guerra de la cual él había huido cobardemente. La figura se acercó lo suficiente para que los detalles se hicieran visibles, revelando una escena grotesca de belleza arruinada y sufrimiento humano crudo. Era una mujer, envuelta en lo que quedaba de un vestido de novia de encaje fino, ahora rasgado, sucio, de lodo y manchado de sangre seca en el dobladillo. Sus cabellos estaban desgreñados, pegados al rostro por el sudor y el polvo, y sus pies descalzos dejaban huellas de sangre en las piedras afiladas del camino empinado. Ella no miraba hacia atrás, solo hacia la puerta de la cabaña, con una fijación maníaca de quien ve la única tabla de salvación en un naufragio violento. Zebulón sintió un nudo en la garganta, una mezcla de repulsión y reconocimiento, pues veía en ella el mismo terror animal que vio en los ojos de jóvenes soldados antes de ser masacrados en campos de batalla olvidados por Dios. Zebulón retrocedió de la ventana y agarró su rifle, posicionándose al lado de la puerta con la respiración contenida, los músculos tensos listos para la violencia que parecía seguirlo como una sombra. El sonido de los pasos de la mujer en el porche de madera sonó pesado e irregular, seguido por un golpe débil, casi una súplica, contra la madera maciza de la entrada. No hubo gritos, solo el sonido de un cuerpo deslizándose contra la puerta y el jadeo doloroso de pulmones exhaustos, buscando oxígeno en medio del pánico. Zebulón sabía que abrir aquella puerta significaba invitar al caos dentro de su santuario, pero el silencio que siguió fue insoportable, cargado de una humanidad que él intentaba renegar. Con un movimiento brusco, destrabó la tranca y abrió la puerta, apuntando el cañón frío del arma directamente al pecho de la intrusa caída. La mujer, Eulalie, no retrocedió ante el arma. Por el contrario, ella alzó los ojos inyectados y aterrorizados, encarando a la muerte como una alternativa aceptable a lo que había dejado atrás. Ella estaba de rodillas, las manos temblorosas y sucias, agarrando la barra del vestido destruido, el pecho subiendo y bajando en espasmos violentos de agotamiento. La visión de Zebulón, un hombre de apariencia salvaje y armada,
Debería haberle causado pánico, pero ella parecía haber agotado toda su capacidad de sentir miedo, quedando apenas una determinación fría y trágica. La luz del sol poniente iluminaba su rostro pálido, destacando los moretones recientes y la expresión de quien había cruzado el umbral de la dignidad humana. Ella no veía a un salvador frente a ella, sino a un negociante, alguien con quien necesitaba cerrar un trato urgente para garantizar un día más de vida. Con la voz ronca y quebrada por la sed, Eulalie profirió las palabras que definirían el abismo moral entre ellos y la tragedia de su condición. «Escóndeme», susurró ella, arrastrándose un centímetro hacia las botas de él, ignorando el rifle apuntado a su cabeza. «Escóndeme y seré tuya. Haré lo que quieras». La frase flotó en el aire pesado de la cabaña, cargada de una sumisión terrible que hizo que el estómago de Zebulón se revolviera con una náusea súbita y violenta. Ella ofrecía su cuerpo como si fuera una moneda sin valor, desprovista de cualquier esperanza de ser tratada como un ser humano, anticipando la brutalidad como el precio estándar de la supervivencia en aquel mundo cruel. La oferta no era un acto de seducción, sino un sacrificio desesperado, una rendición total de su alma a cambio de una barrera física contra sus perseguidores. Zebulón sintió el peso de aquellas palabras como un golpe físico, una ofensa que penetraba su armadura de indiferencia y golpeaba lo que quedaba de su honor militar despedazado. Él bajó el cañón del arma lentamente, no por confianza, sino por un choque profundo ante la degradación que ella imponía a sí misma. La idea de que ella lo veía como un monstruo más capaz de aceptar tal trato lo enfureció y lo avergonzó simultáneamente, reflejando la imagen distorsionada que él mismo proyectaba. Él miró las manos de ella, heridas y sucias, aferradas a la tela inmunda del vestido de novia, un símbolo de pureza transformado en mortaja de vergüenza. «Levántate», ordenó él con la voz áspera, negándose a tocarla, asqueado no con la mujer, sino con el mundo que la había reducido a aquel estado deplorable de mercancía humana. Antes de que Eulalie pudiera reaccionar o comprender el rechazo, Zebulón se volvió hacia la rendija de la puerta, el instinto de soldado alertándolo del peligro inminente que ciertamente acompañaba a aquella novia fugitiva. En el horizonte, donde el cielo comenzaba a sangrar en tonos de violeta y naranja, una nube de polvo se levantaba, denunciando la aproximación rápida de jinetes implacables. Eran rastreadores, hombres que cazaban no por justicia, sino por posesión y recompensa, trayendo consigo la ley del barón Mordecai, una ley escrita con pólvora y hierro al rojo vivo. Zebulón sabía identificar una cacería cuando la veía. La formación era precisa, el ritmo era de persecución, y el objetivo estaba temblando en el suelo de su sala, esperando ser consumida o vendida. El tiempo se había acabado, y la neutralidad que él tanto valoraba estaba a punto de ser violada. Con un movimiento decisivo, Zebulón agarró el brazo de Eulalie, tirando de ella hacia el interior de la cabaña con una fuerza que le hizo soltar un grito ahogado de sorpresa y dolor. Él cerró la puerta pesada de un golpe, trancándola con la barra de hierro transversal, sellando a ambos en la penumbra segura, pero sofocante, del interior fortificado. El sonido de la tranca resonó como una sentencia, separándolos del mundo exterior, pero atrapándolos juntos en una intimidad forzada y peligrosa. Eulalie se encogió contra la pared, los ojos abiertos de par en par intentando descifrar las intenciones de aquel hombre rudo que había rechazado su oferta, pero la había acogido en su escondite. El silencio dentro de la cabaña era denso, roto apenas por la respiración irregular de ambos y por el sonido distante, pero creciente, de los cascos de los caballos golpeando contra la tierra dura del desierto. Zebulón se volvió hacia ella, la silueta recortada por la poca luz, el rifle aún en sus manos, pero ahora sostenido con una postura defensiva vuelta hacia afuera, no hacia ella. Él la observó allí, un espectro de blanco en la oscuridad, y se dio cuenta de que al cerrar aquella puerta, había abierto una herida en su propia existencia aislada que jamás cicatrizaría de la misma forma. No sabía por qué la había tirado hacia adentro, tal vez por culpa, tal vez por un último vestigio de humanidad, pero sabía que ahora era cómplice de su fuga y objetivo de sus cazadores. La guerra que él había abandonado lo había encontrado nuevamente, no bajo la bandera de una nación, sino en la forma de una mujer rota. «Mantente lejos de la ventana», gruñó él, sellando el destino de ambos en aquella noche interminable. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más.
Zebulón ignoró completamente la oferta desesperada de Eulalie, moviéndose por la cabaña con la eficiencia fría de quien espera un ataque inminente. Apagó la lámpara de aceite con un soplido seco, sumergiendo el ambiente en una penumbra azulada, donde solo las rendijas de la madera permitían la entrada de la luz lunar. La mujer permaneció encogida en el suelo, temblando no solo de frío, sino de la humillación de tener su moneda de cambio rechazada, lo que la dejaba sin saber cuál era su valor o destino en aquella ecuación brutal. Zebulón arrastró un baúl pesado para bloquear la puerta, el sonido de la madera arañando el suelo resonando como un trueno en el silencio tenso de la noche. No la miró mientras verificaba las ventanas, sus ojos barriendo la oscuridad, allá afuera a través de las rendijas, buscando los bultos de los perseguidores que ciertamente vendrían. Su rechazo era más aterrorizante que el abuso, pues sugería una moralidad que ella no comprendía, o un peligro mayor que ella ignoraba. Sin decir una palabra, Zebulón caminó hasta un rincón oscuro de la cabaña y tomó una manta de lana áspera, arrojándola sobre los hombros desnudos y temblorosos de Eulalie, con un gesto brusco e impersonal. El tejido pesaba sobre ella, oliendo a polvo y humo, pero ofrecía un calor inmediato que contrastaba con el frío cortante del desierto nocturno que invadía el refugio precario. «Cúbrete», ordenó él con la voz baja. «Yo no compro lo que fue robado, y tú no tienes nada que yo quiera». La frase golpeó a Eulalie con la fuerza de una bofetada, pero también plantó una semilla de confusión en su mente condicionada a ser tratada como objeto. Ella se ajustó la manta con fuerza, escondiendo el vestido de novia arruinado, transformándose en un bulto informe. En la oscuridad, mientras observaba a aquel hombre que prefería vigilar el horizonte a aprovecharse de su vulnerabilidad absoluta, Zebulón se agachó frente a la pequeña chimenea apagada y sirvió un plato de metal con frijoles fríos y un pedazo de carne seca, extendiéndolo en dirección a ella sin hacer contacto visual. El hambre de Eulalie era una entidad física, un dolor agudo que suplantaba momentáneamente el miedo y la vergüenza, haciéndola agarrar el plato con manos temblorosas y sucias. Ella comió con una voracidad animal, olvidando los modales refinados que le fueron impuestos, el sonido de la masticación llenando el silencio incómodo entre ellos. Zebulón la observaba de reojo, mientras limpiaba nuevamente su rifle, notando cómo su elegancia había sido despojada hasta quedar apenas el instinto básico de supervivencia. Él veía en ella el reflejo de soldados hambrientos en las trincheras, la dignidad olvidada en favor de unas horas más de vida, y eso le causaba una empatía dolorosa, que él intentaba reprimir con su postura rígida de centinela. La noche avanzó lenta y tortuosa, con el viento aullando afuera como las almas de los muertos reclamando su espacio en aquel desierto despiadado. Eulalie se durmió recostada en la pared, vencida por el agotamiento, la manta subiendo y bajando rítmicamente, mientras Zebulón permanecía sentado en una silla de madera, el arma cruzada sobre las rodillas. Él luchaba contra el sueño, sabiendo que sus pesadillas eran tan peligrosas como los hombres de Mordecai, pues lo dejaban vulnerable y desorientado. Sin embargo, el cansancio era un enemigo insidioso, y su cabeza caía ocasionalmente, la vigilancia fallando por segundos que parecían horas. La cabaña crujía con el cambio de temperatura, cada sonido amplificado por la paranoia de Zebulón, que veía en cada sombra el movimiento de un fantasma de su pasado o un asesino de su presente. El sueño finalmente venció la resistencia de Zebulón, arrastrándolo a un sueño febril donde el olor a pólvora y sangre era tan real como el aire de la cabaña. Él estaba de vuelta en el campo de batalla, el sonido de cañones ensordeciendo sus oídos, viendo a sus hombres caer como trigo bajo la guadaña, gritando órdenes que no lograba dar. En su pesadilla, él corría, no para atacar, sino para huir, sintiendo el peso de la cobardía aplastar su pecho mientras las voces de los muertos lo llamaban traidor. Despertó con un sobresalto violento, jadeando y sudando frío, la mano apretando el rifle con tanta fuerza que le dolían los dedos. Al abrir los ojos, encontró a Eulalie despierta, observándolo con una expresión indescifrable, habiendo sido testigo del momento en que la máscara del soldado duro cayó para revelar al hombre roto por debajo. El silencio de la madrugada era pesado, cargado con la revelación muda de las debilidades de Zebulón, quien desvió la mirada, avergonzado por haber sido visto en su estado más vulnerable. La luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas, revelando el polvo suspendido en el aire y los detalles sórdidos del interior de la cabaña. Eulalie no dijo nada sobre la pesadilla,
Pero algo en su postura había cambiado. El miedo absoluto había dado lugar a una curiosidad cautelosa. Ella se dio cuenta de que el monstruo que temía no estaba hecho de piedra, sino de carne herida y malos recuerdos, tal como ella. Zebulón se levantó abruptamente, intentando recuperar su autoridad perdida, y fue hasta la ventana para inspeccionar el terreno, buscando restablecer la barrera emocional que lo protegía de la intimidad no deseada. Allá afuera, el desierto se extendía en tonos de ocre y gris, un paisaje indiferente al drama humano que se desarrollaba en aquella pequeña fortificación de madera. Zebulón observó las huellas dejadas por Eulalie en la ladera. El viento de la noche había hecho un trabajo parcial borrándolas, pero un rastreador experimentado aún podría seguirlas. Él sabía que era solo una cuestión de tiempo hasta que la vanguardia de Mordecai encontrara el rastro, y la ilusión de seguridad desaparecería con el sol naciente. Se volvió hacia Eulalie, que ahora intentaba arreglar su cabello enmarañado, un gesto inútil de vanidad que denotaba un intento de recuperar algún control sobre su propia imagen. «Ellos vendrán», dijo él secamente, «y cuando lleguen, tu oferta de ayer no valdrá nada para ellos más allá de una broma cruel». Eulalie detuvo las manos en sus cabellos, la mirada endureciéndose al encarar la realidad que Zebulón arrojaba ante ella sin ninguna delicadeza. «Yo sé lo que son», respondió ella, la voz firme por primera vez. «Yo viví en su casa, vi cómo tratan lo que poseen». Ella se levantó, la manta deslizándose ligeramente para revelar el hombro lastimado, pero la subió de nuevo con dignidad. «Te lo ofrecí a ti porque creí que eras igual a ellos, pero veo que tu miedo es diferente», continuó ella, analizándolo con una perspicacia que lo desconcertó. «Tienes miedo de lo que hiciste, ¿no? De lo que te van a hacer». Zebulón se sintió expuesto, como si ella hubiera leído su archivo militar, y la incomodidad lo hizo retroceder hacia la sombra, incapaz de enfrentar la verdad en los ojos de aquella mujer. La rutina de la mañana se estableció en un silencio tenso, con Zebulón racionando el agua de un barril casi vacío y verificando municiones obsesivamente. Él le entregó un paño húmedo para limpiarse el rostro, un gesto pequeño que cargaba una carga inmensa de reconocimiento de su humanidad. Mientras ella limpiaba el hollín y la sangre seca, su belleza resurgía no como algo para ser codiciado, sino como algo trágico que necesitaba ser preservado de la destrucción. El sonido de un casco golpeando una piedra suelta afuera congeló a ambos instantáneamente, transformando la cabaña en un mausoleo de expectativa aterrorizante. Zebulón hizo una señal brusca para que ella se agachara y se arrastró hasta la rendija de la pared, el corazón latiendo un ritmo frenético contra las costillas. A través de la rendija, Zebulón vio a un único jinete, un explorador vestido con un abrigo largo de cuero, desmontando cautelosamente en la base del sendero que llevaba a la cabaña. El hombre examinaba el suelo, tocando la tierra donde las huellas de Eulalie aún eran visibles, y luego miró directamente hacia la cabaña con ojos de depredador que encontró a la presa. Zebulón levantó el rifle, la mira alineada con el pecho del explorador, una distancia fácil para un tirador de su rango, pero sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El trauma de la guerra, el miedo a matar y revelar su posición, paralizó su dedo en el gatillo, transformando el arma mortal en un peso inútil de metal y madera. Él sudaba, la respiración contenida, reviviendo el momento en que falló antes, mientras el explorador comenzaba a subir el sendero hacia ellos. Eulalie, observando desde el suelo, vio el temblor en las manos de Zebulón y el terror blanco en su rostro, comprendiendo que él no lograría disparar ese tiro. El explorador estaba cada vez más cerca, el sonido de sus botas aplastando la grava audible ahora, una cuenta regresiva para el fin de su fuga. Ella sabía que si gritaba o corría, sería el fin. Pero también sabía que la inacción de Zebulón sería fatal para ambos si el hombre llegaba a la puerta. En un impulso de coraje nacido de la desesperación, se arrastró hasta Zebulón y colocó su mano fría sobre el brazo de él. Un toque firme que rompió el trance de pánico. «No uses el arma», susurró ella urgentemente. «Haz silencio, pero no dejes que entre». El toque de ella ancló a Zebulón en el presente, disipando los fantasmas de la guerra y enfocándolo en la amenaza inmediata y tangible. El explorador llegó al porche, la madera crujiendo bajo su peso, e intentó empujar la puerta, probando la resistencia de la tranca con el hombro. Zebulón soltó el rifle silenciosamente y sacó un cuchillo de caza de la vaina en su bota, la hoja desgastada brillando opaca en la penumbra. Se posicionó al lado de la puerta, la respiración controlada ahora,
transformando su miedo en una prontitud letal que no exigía el estruendo de la pólvora. El explorador, demasiado confiado o imprudente, rodeó la cabaña hasta la ventana, intentando espiar a través de las tablas mal clavadas, su sombra bloqueando la luz del sol. Fue el error fatal. Zebulon sabía que la ventana era el punto débil, pero también la trampa perfecta para quien subestimara al ocupante de aquella ruina. En una explosión de violencia contenida, Zebulon se arrojó contra la pared de madera en el momento exacto en que el explorador apoyó el rostro en la rendija, agarrándolo por el cuello a través de la abertura. La madera cedió parcialmente con el impacto, y Zebulon jaló al hombre hacia adentro en una maraña de brazos y polvo, derribándolo en el suelo de la cabaña. La lucha fue fea y desesperada, un combate cuerpo a cuerpo donde no había honor, apenas la necesidad visceral de silenciar al oponente antes de que pudiera gritar o sacar su arma. Eulalie se encogió en el rincón, tapándose la boca con las manos para ahogar sus propios gritos, observando a los dos hombres rodar por el suelo, derribando sillas y levantando polvo, en una danza mortal de gruñidos y golpes sordos. Zebulon, movido por un instinto de protección que pensaba que estaba muerto, logró subyugar al explorador, clavando el cuchillo con un movimiento definitivo que encerró la lucha en un silencio repentino y perturbador. El cuerpo del hombre quedó inerte sobre él, pesado y caliente, la sangre manchando el suelo de madera seca y empapando la ropa de Zebulon. Él empujó el cadáver hacia un lado y se arrastró hacia atrás, recostándose en la pared opuesta, el pecho jadeando violentamente mientras la realidad del acto lo golpeaba. No había gloria en aquello, solo la suciedad de la muerte que él tanto había intentado evitar, y la náusea subió por su garganta, forzándolo a voltear el rostro y escupir bilis, el cuerpo temblando, con la adrenalina tóxica del combate. Eulalie no desvió la mirada de la escena grotesca. En vez de eso, se acercó a Zebulon, ignorando la sangre en el suelo, viendo en él no a un asesino, sino a un hombre que había ensuciado su propia alma para mantenerla limpia. Ella tomó un paño y comenzó a limpiar las manos de él, que aún sostenían el cuchillo con los nudillos blancos, realizando la tarea con una delicadeza maternal que contrastaba con la violencia del momento. Mientras limpiaba la sangre de Day, los brazos de él, la manga de la camisa de Zebulon subió, revelando una cicatriz antigua de quemadura, y más importante, la llave de una pequeña caja de madera que él guardaba con celo. Zebulon no retrocedió ante su toque. Estaba demasiado exhausto para mantener las defensas, aceptando aquel cuidado como una absolución silenciosa que no se atrevía a pedir. «Necesitamos sacarlo de aquí», dijo Zebulon finalmente, la voz ronca, recuperando el mando de la situación, aunque sus ojos aún mostraban el horror residual. Juntos, arrastraron el cuerpo pesado del explorador fuera de la cabaña, trabajando en sintonía sombría bajo el sol abrasador del mediodía. Lo llevaron hasta un barranco profundo detrás del refugio, donde las rocas y los arbustos espinosos esconderían el cadáver de los buitres y de los otros hombres de Mordecai por algún tiempo. El esfuerzo físico compartido creó un vínculo tácito entre ellos, una complicidad nacida del secreto y de la necesidad, cimentando la alianza que había comenzado con un arma apuntada y ahora se afirmaba en el ocultamiento de una muerte. De vuelta a la seguridad relativa de la cabaña, Zebulon se sentó pesadamente, mirando las manos aún marcadas por el esfuerzo, y sintió la necesidad de llenar el silencio con la verdad, antes de que la muerte volviera a llamar a la puerta. «Yo era sargento en Gettysburg», comenzó él, sin mirarla, las palabras saliendo dolorosas como esquirlas. «No huí porque fuera a morir, huí porque me di cuenta de que mi muerte no salvaría a nadie. Dejé a mis hombres atrás y corrí hasta que mis piernas fallaron y mi honor desapareció». Se levantó y abrió la pequeña caja cerrada con llave, revelando no oro, sino una medalla de valentía manchada por el tiempo, un símbolo de un hombre que ya no existía. «Guardo esto para recordarme todos los días el mentiroso que soy». Eulalie escuchó la confesión con una serenidad triste, entendiendo que la prisión de él estaba hecha de culpa, así como la de ella estaba hecha de deudas y contratos patriarcales. «Mi padre me vendió para pagar 3 años de mala cosecha», dijo ella, tocando la tela rasgada de su vestido de novia. «Para Mordecai, yo soy solo una yegua premiada. Para mi padre, yo era el cheque de pago. Huí no porque tuviera miedo del dolor, sino porque no quería ser una cosa». Ella miró a Zebulon, sus ojos encontrando los de él con una intensidad nueva.
Los dos somos mercancía estropeada en este mundo, Zebulón. Pero aquí dentro, tú no eres un cobarde y yo no soy una propiedad. Somos apenas sobrevivientes. Con un movimiento decidido, Eulalie agarró el dobladillo del vestido de novia y lo rasgó con fuerza. El sonido de la tela partiéndose resonando como un grito de liberación. Ella usó las tiras de encaje y seda para amarrarse mejor el cabello y reforzar las ataduras de sus botas desgastadas, transformando el símbolo de su opresión en herramientas prácticas para la lucha que vendría. «Si vamos a morir», dijo ella, la voz firme, «no voy a morir vestida como la muñeca de él». Zebulón observó la transformación, viendo a la mujer frágil dar lugar a una compañera de trinchera, y sintió una chispa de respeto encenderse donde antes había solo lástima y renuencia. Zebulón fue hasta el arsenal improvisado y tomó un revólver pesado, verificando el tambor antes de entregárselo, el metal frío pasando de una mano callosa a una mano delicada pero firme. «Está vacío por ahora», instruyó él, «pero quiero que sientas el peso. Apunta a la puerta. Si ellos entran, no puedes dudar». Él pasó la tarde enseñándole a sostener el arma, corrigiendo su postura, no con la impaciencia de un superior, sino con la dedicación de quien comparte un secreto vital. La cabaña dejó de ser un escondite y se convirtió en un cuartel general, donde cada tabla y cada bala eran contadas y preparadas para la resistencia final. Las horas se arrastraron y el sol comenzó a declinar nuevamente, pintando el cielo con los colores de un moretón reciente, mientras el viento traía el olor, inconfundible de humo y caballos en gran número. Zebulón observó por la rendija y vio las antorchas encendiéndose a lo lejos, una procesión de luces trémulas que serpenteaba por el cañón como una serpiente de fuego. El ejército privado de Mordecai había llegado, ya no un explorador solitario, sino una fuerza avasalladora que rodeaba la colina, bloqueando cualquier ruta de escape. El sonido de voces gritando órdenes y risas crueles flotaba hacia ellos. Una guerra psicológica destinada a quebrar el espíritu antes incluso del primer disparo. Una voz estruendosa, amplificada por el eco del cañón, rompió la noche. «Zebulón, sabemos que estás ahí y sabemos lo que tienes». Era Mordecai, su voz destilando arrogancia y poder. «Manda a la chica afuera y puedes continuar viviendo como la rata que eres. Nadie necesita saber que nos vimos. Entrégala y desaparece». La oferta flotó en el aire, tentadora y venenosa, ofreciendo a Zebulón exactamente lo que él buscó por años: el anonimato y la supervivencia garantizada. Él miró a Eulalie, que estaba recostada en la pared opuesta, el revólver vacío en sus manos, el rostro pálido iluminado solo por la luz de las antorchas distantes que entraban por las rendijas. Eulalie vio la vacilación en los ojos de Zebulón, el cálculo rápido de un hombre acostumbrado a huir para sobrevivir, y sintió el corazón hundirse, pero no lo culpó. Ella dio un paso al frente, colocando el arma sobre la mesa con un sonido metálico suave. «Puedes entregarme», dijo ella calmadamente. «No voy a luchar contra ti. Ya has hecho más por mí en un día que cualquier hombre en toda mi vida». Ella caminó en dirección a la puerta, lista para sacrificarse para salvar la vida de él, aceptando su destino como mártir para que él pudiera mantener su existencia miserable, pero segura. Zebulón miró hacia la puerta, luego a la mujer que caminaba hacia su propia perdición con la cabeza erguida, y entonces hacia el rincón donde su viejo dolmán militar azul estaba colgado, cubierto de polvo y olvido. La vergüenza que había sentido en Gettysburg no era nada comparada a la vergüenza que sentiría si la dejaba salir por aquella puerta. Él se dio cuenta de que la supervivencia sin propósito era la verdadera muerte, y que la redención no estaba en borrar el pasado, sino en actuar en el presente. Con un gruñido bajo, agarró el brazo de Eulalie antes de que ella tocara la tranca, tirando de ella de vuelta al centro de la sala. «No», dijo él, la voz vibrando con una autoridad nueva. «Nadie sale de aquí hoy sin luchar». Él caminó hasta el dolmán y se lo puso, la tela apretada en los hombros, los botones de latón brillando opacos en la penumbra, no como un uniforme de un ejército fallido, sino como la armadura de un hombre que finalmente eligió su batalla. Zebulón comenzó a cargar las armas metódicamente, distribuyendo munición sobre la mesa, sus movimientos precisos y desprovistos del temblor que lo había atormentado por la mañana. Él miró a Eulalie, ahora, vestida con trapos de novia y sosteniendo un revólver cargado, y vio en ella a su comandante y su causa. «Ellos quieren una guerra», dijo él, amartillando su rifle,
Entonces vamos a darles una guerra que jamás olvidarán. La noche allá afuera rugía, pero dentro de la cabaña, el silencio era de una determinación de acero. La respuesta de Zebulón a la oferta de rendición de Mordecai no vino en palabras, sino en una explosión ensordecedora de pólvora y plomo que rasgó el silencio opresivo del cañón. Él disparó un único tiro, no para matar al varón, sino para acertar a la antorcha que uno de los hombres sostenía a su lado, enviando una lluvia de chispas y fuego sobre los caballos asustados. El gesto fue una declaración de guerra absoluta, un rechazo violento de la cobardía que lo había definido por tanto tiempo, marcando la línea definitiva entre el hombre que huía y el hombre que luchaba. El retroceso del rifle contra su hombro, ahora protegido por la tela gruesa del viejo dolmán militar, pareció realinear su columna vertebral, devolviéndole la postura erguida que la vergüenza había encorvado. Eulalie, agachada a su lado, no se tapó los oídos. Sus ojos brillaban con la comprensión aterrorizante y liberadora de que la diplomacia estaba muerta, y solo quedaba la supervivencia. El caos irrumpió allá afuera instantáneamente, con gritos de mando siendo ahogados por el estacato furioso de decenas de armas, disparando simultáneamente contra la cabaña aislada. Las balas golpeaban, la madera vieja con el sonido de granizo metálico, arrancando astillas que volaban por la sala como esquirlas mortales, transformando el santuario en un colador de luz y polvo. Zebulón se movió con una agilidad que desmentía su edad y sus heridas espirituales, alternando entre las ventanas fortificadas, disparando con una precisión rítmica y fría que él no sentía desde la guerra. Él no estaba disparando a objetivos humanos, sino a sombras que representaban sus propios demonios. Cada caída de un enemigo sirviendo como un ladrillo en la reconstrucción de su honor fragmentado. La cabaña temblaba bajo el impacto continuo, pero parecía aguantar, anclada no solo en las rocas, sino en la voluntad férrea de sus dos ocupantes. Eulalie no permaneció paralizada por el terror de la batalla. La inercia del miedo había sido quemada por la necesidad urgente de acción práctica. Ella se arrastraba por el suelo cubierto de vidrio y madera, recogiendo los casquillos vacíos y recargando los rifles de Ain, repuesto con manos que sangraban, pero que ya no temblaban. Ella usaba tiras rasgadas de su enagua de novia para limpiar el mecanismo de las armas trabadas por el polvo. El blanco de la seda volviéndose negro de aceite y ceniza, en una fusión visual de su pureza perdida con la violencia del momento. Ella se había convertido en la escudera de aquella fortaleza, la línea de abastecimiento vital que permitía a Zebulón mantener la barrera de fuego. Cada vez que ella le pasaba un arma cargada, sus dedos se tocaban brevemente, una comunicación táctil de confianza mutua en medio del infierno sonoro que los rodeaba. Afuera, la frustración de Mordecai se volvió palpable y peligrosa. Él no esperaba una resistencia militar organizada de un desertor y una chica de granja. Él cambió la táctica, ordenando que sus hombres cesaran el fuego directo y comenzaran a escalar la ladera por los puntos ciegos, usando la oscuridad y el terreno accidentado como cobertura. Zebulón percibió el cambio en el ritmo de la batalla, el silencio repentino siendo más amenazador que el tiroteo, indicando que el cerco se estaba cerrando físicamente. Él miró a Eulalie, el sudor escurriendo por su rostro sucio de hollín, y vio en ella el agotamiento, pero ninguna señal de rendición. «Vendrán por los lados», susurró él, la voz ronca por el humo. «Mantente atenta a las tablas sueltas del suelo cerca de la pared sur». El primer atacante intentó invadir por la ventana trasera, rompiendo las tablas con la culata de un rifle, la violencia del sonido haciendo que el corazón de Eulalie se detuviera por un segundo. Zebulón estaba ocupado en el frente, sosteniendo la línea principal, y no podía darse vuelta a tiempo sin exponer a ambos a la muerte segura proveniente de la puerta. Eulalie, recordando el peso del arma y las instrucciones de la tarde, levantó el revólver pesado con las dos manos, apuntando a la sombra que intentaba entrar. Ella no pensó en moralidad o pecado, pensó apenas que aquel hombre venía para destruir a la única persona que la había tratado con dignidad. Apretó el gatillo, el retroceso lanzándola hacia atrás, y el disparo resonó sordo y definitivo dentro del espacio confinado. El invasor gritó y cayó hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad del barranco, y un silencio conmocionado llenó la cabaña por un breve momento. Zebulón se volvió, los ojos abiertos, viendo el humo saliendo del cañón del arma de Eulalie y la expresión de shock en el rostro de ella, que miraba sus propias manos como si fueran de una extraña. Él no dijo «buen trabajo» o «gracias», simplemente asintió, un gesto grave de reconocimiento entre soldados,
validando que ella había cruzado la línea final de la inocencia hacia la supervivencia. Eulalie bajó el arma, sintiendo una lágrima caliente trazar un camino limpio en su mejilla sucia, llorando no por la vida que quitó, sino por la parte de sí misma que tuvo que matar para continuar existiendo. La batalla recomenzó con una ferocidad renovada. Ahora que los hombres de Mordecai sabían que la presa tenía dientes afilados y estaba dispuesta a morder, antorchas comenzaron a volar en arcos de fuego contra el techo y las paredes de la cabaña, la madera seca prendiendo fuego con una facilidad aterrorizante. El calor dentro del refugio se volvió insoportable, un horno sofocante que secaba la garganta y hacía arder los ojos, transformando el aire en veneno. El humo comenzó a bajar del techo, una niebla gris y acre que reducía la visibilidad y forzaba a ambos a toser violentamente, luchando por cada respiración. El fuego no era solo una amenaza física, era un símbolo del infierno que Mordecai prometió traer, rodeándolos con llamas que reflejaban la condenación que ambos sentían cargar. Con la munición disminuyendo peligrosamente, Zebulón se dio cuenta de que la defensa estática se convertiría en su tumba si no hacían algo drástico para romper el cerco. Abandonó la ventana y fue hasta el centro de la sala, donde Eulalie intentaba sofocar una llama que comenzaba a lamer el suelo con una manta vieja. Él sostuvo sus muñecas, deteniéndola, y miró profundamente en sus ojos, la urgencia del momento despojándolos de cualquier pretensión social. «La munición se va a acabar», dijo él, la voz firme a pesar del caos. «Y el fuego nos va a sacar de aquí antes de eso. Necesitamos salir, pero no vamos a huir. Vamos a atacar». La idea parecía suicida, pero en los ojos de Zebulón, Eulalie vio la lógica de un hombre que no tenía nada más que perder más allá del honor recién recuperado. Antes de que pudieran ejecutar el plan, una bala perdida atravesó la pared debilitada por el fuego y alcanzó a Zebulón en el muslo, haciéndolo caer con un gruñido de dolor que no logró reprimir. La sangre brotó oscura y rápida, manchando la tela azul del dolmán y la madera del suelo, debilitando instantáneamente el ancla de su defensa. Eulalie soltó el revólver y corrió hacia él, ignorando el tiroteo que continuaba afuera, movida por un instinto de preservación que ahora se extendía a él. Ella presionó las manos sobre la herida, sintiendo el calor de la sangre de él mezclarse con el sudor de ella, una unión visceral de sus vidas en aquel momento crítico. Zebulón intentó empujarla, su fuerza disminuyendo. «Vete», siseó él. «Sal por atrás mientras ellos miran el fuego. Déjame aquí». Eulalie se negó a obedecer, una rebeldía nacida del amor no romántico, sino humano, que había florecido en aquellas horas de terror compartido. Ella rasgó una gran franja de la enagua de su vestido de novia, la tela blanca y de encaje que simbolizaba su venta, y la usó para hacer un torniquete en la pierna de Zebulón. Apretó el nudo con una fuerza sorprendente, mirándolo fijamente mientras lo hacía. «Tú no me compraste, Zebulón», dijo ella, la voz dura y clara por encima del rugido de las llamas. «Entonces no puedes despedirme. Yo elijo quedarme. Si nos quemamos, nos quemaremos juntos, pero no voy a volver a la oscuridad sola». Aquel gesto, amarrando la herida de él con el símbolo de su propia esclavitud pasada, selló el pacto final entre ellos. Zebulón miró el vendaje improvisado, el blanco del vestido ahora parte de su cuerpo, estancando el sangrado de su cobardía y conectándolo irrevocablemente a aquella mujer. El dolor aclaró su mente en vez de nublarla. Se dio cuenta de que la redención no era morir por ella, sino vivir lo suficiente para verla libre. Tanteó en el bolsillo del dolmán y sacó la medalla de valentía que había cargado, escondida por años, un pedazo de metal frío que pesaba como plomo en su conciencia. Con la mano temblorosa, no se la puso en el pecho, sino que la presionó en la mano de Eulalie, cerrando los dedos de ella sobre el objeto. «Esto nunca fue mío», susurró él, «pero el coraje que tú tienes, ese es real. Sostén esto. Recuerda quién eres cuando venga el miedo». El techo del porche se derrumbó con un estruendo colosal, enviando una nube de chispas y escombros hacia el interior de la sala, abriendo el refugio al cielo nocturno iluminado por el fuego. La barrera física entre ellos y el ejército de Mordecai había desaparecido. Ahora, solo el humo y la determinación los separaban de la captura o de la muerte. Las siluetas de los hombres de Mordecai comenzaron a surgir a través de la cortina de humo, demonios emergiendo del infierno, confiados de que la victoria estaba asegurada. Zebulón, apoyado en Eulalie,
Usó el rifle como muleta para levantarse, la pierna herida pulsando en agonía, pero su postura inquebrantable. Él ya no era el sargento que había huido de Gettysburg. Él era el guardián de aquella colina, y su guerra terminaría allí. Mordecai, impaciente y arrogante, surgió entre sus hombres, montado en su caballo negro que danzaba nervioso ante las llamas, la figura de la autoridad corrupta que creía poder comprar o matar todo. «Se acabó, Zebulón», gritó él, su voz cortando el sonido del fuego. «Mira lo que tu terquedad trajo. La chica va a quemarse o venir conmigo. No hay tercera opción». Él no veía a los dos humanos en medio de las ruinas. Veía apenas obstáculos para ser removidos. Pero Zebulón y Eulalie, de pie lado a lado, rodeados por el fuego que consumía el pasado de ambos, sabían que sí había una tercera opción. Una que Mordecai, en su avaricia ciega, jamás comprendería. La libertad de la muerte elegida en sus propios términos. Zebulón levantó el rifle una última vez, pero sus manos temblaban violentamente debido a la pérdida de sangre. No lograba alinear la mira en Mordecai. Eulalie vio la debilidad de él y, sin dudar, se deslizó bajo el brazo de él, posicionándose como apoyo vivo para el arma. Ella colocó el cañón del rifle sobre su hombro, transformando su propio cuerpo en la base estable que él necesitaba, sus oídos cerca del mecanismo mortal. «Yo soy tus ojos», susurró ella. «Yo soy tus manos». La fusión era completa. El soldado roto y la novia fugitiva se convirtieron en una única entidad de combate, una quimera de venganza y justicia, forjada en el fuego de aquella noche interminable. El rifle se estabilizó sobre el hombro de Eulalie, la mira de Zebulón encontrando finalmente el pecho de Mordecai, que dejó de reír al percibir la figura extraña y aterrorizante que emergía del humo. El tiempo pareció desacelerar, el sonido del fuego y de los gritos desapareciendo para dar lugar al latido unísono de dos corazones que habían encontrado un propósito. Zebulón no sintió miedo, ni duda, ni la sombra de su antigua cobardía. Sintió apenas el calor del hombro de Eulalie contra su pecho y la certeza absoluta de lo que necesitaba hacerse. Inspiró hondo, llenando los pulmones con el humo de su propia pira funeraria, y se preparó para el disparo que definiría si vivirían como leyendas o morirían como olvidados. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un tiro disparado por uno de los secuaces de Mordecai golpeó el rifle, arrancándolo de las manos de Zebulón y arrojando a ambos al suelo con violencia. El arma voló lejos, inútil y rota, y se vieron desarmados ante el enemigo que avanzaba. Mordecai rió, una carcajada cruel y victoriosa, y desmontó del caballo, sacando su revólver con la lentitud de quien saborea el momento. «Patético», escupió él, caminando en dirección a los dos caídos entre las cenizas. «Tanto ruido por nada». Apuntó el arma a la cabeza de Zebulón, el dedo tensándose en el gatillo, listo para ejecutar al desertor frente a la mujer que él pretendía esclavizar nuevamente. En aquel instante de 1900 derrota inminente, Eulalie miró la mano de Zebulón caída en el polvo y vio, brillando a la luz del fuego, no la medalla, sino el viejo cuchillo de caza que él había usado contra el explorador, caído durante la caída. Sus ojos encontraron los de Zebulón, y una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Un entendimiento de que el fin no era el fin hasta que el corazón dejara de latir. Zebulón, con sus últimas fuerzas, pateó las cenizas calientes en dirección al rostro de Mordecai, cegándolo, momentáneamente con una nube de brasa y polvo. El varón retrocedió gritando, disparando ciegamente hacia el cielo, y el caos momentáneo abrió una fracción de segundo de oportunidad. Eulalie no esperó. Agarró el cuchillo del suelo, el mango caliente y familiar, y se lanzó no para huir, sino para intervenir entre el arma de Mordecai y el pecho de Zebulón. Ella ya no era la víctima, ella era la protectora. El movimiento fue fluido, desesperado, y cargado de toda la rabia reprimida de años de sumisión. Ella chocó con Mordecai, la fuerza de su cuerpo pequeño, pero determinado, desequilibrando al hombre corpulento. Cayeron juntos en la tierra quemada, rodando peligrosamente cerca de las llamas de la pared que se derrumbaba, una lucha final y primitiva donde la civilidad no tenía lugar. Zebulón gritó el nombre de ella, intentando arrastrarse con su pierna inútil, viendo a la mujer que él juró proteger luchando su batalla. El humo envolvió a los combatientes, transformándolos en bultos, indistintos de violencia,
y un último disparo sonó ahogado en medio de la lucha corporal. El sonido paralizó el escenario. Los hombres de Mordecai se detuvieron. Zebulón se congeló, y hasta el fuego pareció contener la respiración. Por un largo momento, nadie se movió, la duda flotando pesada y terrible sobre quién había sobrevivido al abrazo mortal en el suelo de la cabaña en llamas. Lentamente, una figura se levantó de la nube de polvo y humo. No era el corpulento varón Mordecai, era Eulalí, respirando con dificultad, el vestido de novia ahora completamente teñido de ceniza y sangre, no la suya, sino la de su opresor. Ella sostenía el cuchillo con las dos manos, temblando no de miedo, sino de la descarga de adrenalina de haber quitado la vida al monstruo que acechaba sus sueños. Mordecai yacía inmóvil a sus pies, la tiranía terminada por la hoja de su propia propiedad. Ella miró a Zebulón, sus ojos grandes y chocados buscando en él la confirmación de que la pesadilla realmente había terminado. Zebulón, aún en el suelo, la miró con una mezcla de adoración e incredulidad. La transformación estaba completa. Ella no necesitaba más ser salvada, pues se había salvado a sí misma y a él. El símbolo del vestido blanco estaba destruido, reemplazado por la armadura de suciedad y sangre de una guerrera. Él sonrió, una sonrisa débil y dolorosa, pero genuina, la primera en años. Sin embargo, la victoria era frágil. Los hombres de Mordecai, viendo a su líder muerto, vacilaron, la lealtad comprada flaqueando ante la ferocidad de aquellos dos sobrevivientes. Pero la cabaña gemía, la estructura a punto de ceder totalmente, y el fuego rugía para consumir todo lo que quedaba, victoriosos y vencidos por igual. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. La muerte de Mordecai provocó un silencio inmediato y desconcertante en el campo de batalla, interrumpiendo el tiroteo como si alguien hubiera cortado las cuerdas que sostenían la violencia. Los mercenarios restantes, hombres endurecidos que luchaban solo por el sonido del oro tintineando, miraron el cuerpo inerte de su pagador y luego la cabaña en llamas que amenazaba con derrumbarse en cualquier segundo. Sin un líder para exigir obediencia y sin la promesa de pago garantizado, la lealtad de ellos se evaporó en el humo caliente de la noche, reemplazada por el pragmatismo frío de la supervivencia. Uno a uno, bajaron los rifles, montaron en sus caballos, nerviosos, y dieron la espalda a la ladera, desapareciendo en la oscuridad del cañón sin mirar atrás, dejando a los victoriosos solos, con las cenizas de su conquista y el peso del silencio recuperado. Eulalí no perdió tiempo celebrando la retirada del enemigo. El calor de la cabaña se había vuelto insoportable, y las vigas del techo comenzaban a crujir con el sonido siniestro de madera a punto de ceder. Ella pasó el brazo de Zebulón sobre sus hombros, ignorando su propio agotamiento y las quemaduras superficiales en sus brazos, y lo arrastró lejos de la estructura condenada. Zebulón, con la pierna arrastrando y el rostro contorsionado de dolor, se apoyó en ella completamente, confiando su vida a la fuerza de aquella mujer que, horas antes, se había arrastrado hasta su puerta pidiendo ayuda. Salieron tropezando del porche destruido, tosiendo el humo negro de sus pulmones, y avanzaron hacia el aire frío y limpio de la noche, alejándose lo suficiente solo para ver el techo de la cabaña derrumbarse en una lluvia espectacular de chispas y escombros incandescentes. Cayeron en la tierra dura a una distancia segura, observando el fuego consumir el único hogar que Zebulón había conocido en los últimos años, transformando sus pertenencias y sus escondites en memorias de cenizas. La destrucción de la cabaña no parecía una pérdida, sino un funeral necesario para la vida de aislamiento y miedo que él había llevado hasta allí. Las llamas danzaban contra el cielo nocturno, iluminando los rostros sucios y marcados de los dos sobrevivientes, reflejándose en sus ojos no con terror, sino con la admiración solemne de quien asiste al fin de una era. El refugio se había convertido en una pira, quemando junto con la madera vieja, la vergüenza del desertor y la sumisión de la novia, dejando atrás solo la esencia cruda y purificada de en quienes se habían convertido en aquella noche. Zebulón se acostó de espaldas, sintiendo el frío del suelo penetrar a través del dolmán, rasgado, y miró las estrellas que comenzaban a reaparecer a través del humo que se disipaba. El dolor en su pierna era agudo y pulsante, pero parecía distante, secundario a la sensación avasalladora de estar vivo, y por primera vez en mucho tiempo, libre del peso aplastante de la cobardía. Se tanteó el pecho, sintiendo el corazón latir en un ritmo constante.
Ya no el tambor frenético de un animal cazado, sino el compás firme de un hombre que enfrentó a sus demonios y sobrevivió. Su respiración, antes corta y ansiosa, se profundizó, llenándose del aire nocturno que olía a Artemisa y tierra quemada, el perfume inconfundible de la frontera después de la batalla. Eulalie se arrodilló a su lado, sus manos ágiles verificando el torniquete improvisado hecho con el encaje de su vestido, asegurando que el sangrado estuviera contenido. La tela blanca estaba ahora irreconocible, empapada de sangre y cubierta de hollín, pero servía a un propósito noble, muy superior al adorno vacío para el cual fue creada. Ella ya no parecía la chica aterrorizada que había invadido la vida de él. Sus movimientos eran precisos, su rostro estaba en calma, y había una autoridad silenciosa en su postura. Ella tomó la cantimplora de agua que Zebulón había dejado caer en la fuga, desenroscó la tapa y levantó la cabeza de él suavemente, dejando que el agua fresca lavara la sequedad y el sabor a pólvora de su boca agrietada. El agua escurrió por la barbilla de Zebulón, limpiando caminos en el hollín que cubría su barba, y él bebió con una gratitud que trascendía la sed física. Miró a Eulalie mientras bebía, viéndola por primera vez sin el filtro del juicio o de la pena, reconociendo en ella a una igual, una compañera forjada en el mismo fuego que lo había consumido. Ella bebió enseguida, sin ceremonia, limpiándose la boca con el dorso de la mano sucia, un gesto simple que sellaba la intimidad de la supervivencia compartida. No había necesidad de palabras entre ellos. El sonido del fuego crepitando a lo lejos y el viento en el cañón llenaban el espacio, hablando de una paz duramente conquistada, que no necesitaba explicaciones o justificaciones. La noche comenzó a ceder lugar a un gris pálido en el este, anunciando la llegada inminente de la mañana, trayendo consigo la promesa de un nuevo día que ninguno de los dos esperaba ver. La luz suave reveló la devastación en sus cuerpos y ropas. El dolmán de Zebulón estaba perforado y quemado. El vestido de Eulalie era una colección de trapos, amarrados. Sin embargo, bajo aquella luz despiadada de la mañana, no parecían derrotados. Parecían esculturas antiguas y rotas, nobles en su ruina. Las cicatrices visibles eran medallas de una victoria privada, pruebas físicas de que la dignidad humana podía ser recuperada incluso cuando todo lo demás estaba perdido o destruido. Zebulón se sentó con esfuerzo, apoyando la espalda en una roca, y comenzó a desabotonar el dolmán militar que había usado como armadura final. No se lo quitó completamente, pero abrió el cuello sofocante, permitiendo que el aire de la mañana tocara su piel, simbolizando el fin de su necesidad de esconderse detrás de uniformes o rangos. Miró la tela azul descolorida y manchada de sangre, dándose cuenta de que el honor que había buscado no estaba en aquellas líneas de costura, sino en la acción de haber permanecido cuando cada instinto gritaba que huyera. El uniforme cumplió su propósito, no de definirlo como soldado, sino de recordarle que el coraje era una elección renovable, disponible a cualquiera dispuesto a pagar el precio. Eulalie, viendo el gesto de él, miró lo que quedaba de su propio traje, las capas de seda y encaje que la habían atrapado como una tela de araña. Con un cuchillo que había recogido del suelo, cortó las partes excesivas de la falda que aún estorbaban sus movimientos, transformando el vestido de novia en una túnica práctica, adecuada para caminar y vivir. Arrojó los pedazos de tela extravagante al viento, observándolos volar lejos como fantasmas blancos, liberándose finalmente de la identidad de mercancía que le había sido impuesta. Se puso de pie, sintiendo el viento en las piernas, una mujer redefinida por sus propias manos, vestida no para un altar de sacrificio, sino para el camino por delante. Se acercó a Zebulón y extendió la mano cerrada, abriendo los dedos lentamente para revelar la medalla de valentía que él le había confiado en el auge de la desesperación. El metal brillaba opaco a la luz de la mañana, un objeto pequeño que había cargado tanto peso emocional por tanto tiempo. «Dijiste que esto no era tuyo», dijo ella suavemente, la voz clara en el aire matinal. «Pero el hombre que vi luchar anoche merece esto más que cualquier soldado que haya conocido». Ella no intentó prendérsela en el pecho, solo la ofreció de vuelta, devolviéndole la posesión de su propia historia, ahora reescrita con un final verdadero. Zebulón miró la medalla en la palma de la mano de ella, viendo en 1900. Ella ya no la acusación de su fracaso en Gettysburg, sino el recuerdo de la defensa de aquella colina. Cerró la mano de Eulalie sobre la medalla nuevamente, empujándola gentilmente de vuelta hacia ella. «Quédate con ella», dijo él, su voz ronca, pero firme.
Yo ya no necesito metal para saber quién soy. Y tú puedes necesitar algo para cambiar por un caballo o comida cuando lleguemos a la ciudad. Fue un gesto práctico, desprovisto de sentimentalismo barato, pero cargado de un cuidado profundo, reconociendo que su supervivencia continuaría exigiendo recursos y pragmatismo. El sol finalmente rompió la línea del horizonte, bañando el desierto en tonos de oro y cobre, borrando las sombras largas de la noche y calentando la tierra fría. La luz transformó el paisaje árido, que antes parecía una prisión hostil, en un vasto territorio de posibilidades, abierto e indiferente, esperando ser atravesado. Zebulón se apoyó en la roca e intentó levantarse, la pierna fallando. Momentáneamente, pero Eulalie estaba allí instantáneamente, ofreciendo su hombro como apoyo. Juntos, se irguieron, dos figuras solitarias contra la inmensidad del oeste, unidos no por juramentos o sangre, sino por la gravedad compartida de sus elecciones. Miraron el camino que bajaba el cañón, el mismo sendero por donde Eulalie había subido arrastrándose, y por donde la muerte había intentado subir durante la noche. Ahora, el camino estaba libre, limpio por la luz de la mañana, invitándolos a descender no como fugitivos, sino como viajeros. No había a dónde volver. La granja de ella era un lugar de venta, la cabaña de él era cenizas. El futuro era una página en blanco, aterrorizante y bella, que tendrían que escribir con los mismos pasos vacilantes y dolorosos que daban ahora. Sabían que el camino sería duro, que las heridas tomarían tiempo para cicatrizar, y que el mundo no se había vuelto súbitamente gentil, pero no lo enfrentarían solos. Zebulón miró el perfil de Eulalie, iluminado por el sol naciente, y vio la fuerza que se escondía bajo la apariencia delicada, una fuerza que lo había salvado de sí mismo. Él extendió la mano, callosa y sucia de pólvora, no para pedir ayuda, sino para ofrecer compañerismo. Eulalie miró la mano de él, recordando la primera vez que la había visto apuntando un arma, y luego limpiando la sangre, y ahora abierta en oferta. Ella entrelazó los dedos en los de él, un apretón firme y seco, sin la promesa romántica de un final de cuento de hadas, pero con la solidaridad inquebrantable de quien atravesó el infierno y volvió. Sentados lado a lado en la roca, observando el sol subir sobre el desierto que un día fue su prisión, permanecieron en silencio, absorbiendo el calor que comenzaba a penetrar en sus huesos cansados. El eco visual de la primera escena estaba allí, el mismo desierto, la misma soledad, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Donde antes había un hombre aislado esperando la muerte y una mujer desesperada huyendo de la vida, ahora había dos seres humanos conectados, respirando al unísono con la tierra. La soledad del desierto ya no era un castigo, sino un santuario de paz, lo suficientemente vasto para contener sus nuevas vidas. Zebulón apretó levemente la mano de Eulalie y señaló con la cabeza hacia el horizonte distante, donde las montañas azules de Nuevo México prometían anonimato y un nuevo comienzo. Vamos, dijo él simplemente, la palabra conteniendo todo el peso de su redención. No se besaron, no juraron amor eterno. Ellos simplemente se levantaron, se apoyaron el uno en el otro y comenzaron el largo descenso, cojeando hacia un futuro incierto, pero digno. La lección que cargaban no estaba escrita en libros, sino grabada en sus cicatrices, la de que el honor no es algo que se pierde para siempre, sino algo que se reconstruye, un acto de coraje a la vez, y que la libertad verdadera solo existe cuando se tiene a alguien por quien luchar. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.